Un avión diseñado para dejar caer agua sobre incendios forestales vuela sobre una línea recta horizontal a 315 km sobre hora a una altura de 80 metros. Determine la distancia d a la que el piloto debe soltar el agua de manera que caiga sobre el incendio en B. En este problema nos están brindando los siguientes datos. Primero, nosotros conocemos que el avión vuela en una línea horizontal, es decir que la velocidad en X que nos están dando es de 315 kilómetros sobre hora. Además, también nos están dando la distancia horizontal que sabemos que es, o más bien la altura, que es de 80 metros. Es decir, Y es igual a 80 metros. A nosotros nos están solicitando la distancia D, de tal manera que el agua para apagar el incendio caiga o comience a caer justamente en el punto B. De aquí, ingenieros, antes de iniciar, vamos a hacer la conversión de esta velocidad, ya que como pueden apreciar, nosotros tenemos metros en la parte de la posición y vamos a convertir esta velocidad a metros sobre segundo. Por lo tanto, para ello es muy simple. Para hacer la conversión, nosotros vamos a decir que 1 kilómetro es igual a 1000 metros. Y además vamos a decir que 1 hora es igual a 3600 segundos. Como ustedes pueden apreciar, el kilómetro que tenemos en la parte de arriba se va a hacer uno con el kilómetro que tenemos en la parte de abajo. Algo similar va a pasar con las horas. Las horas que tenemos en la parte superior se van a hacer uno con las horas que tenemos en la parte inferior. Entonces, nosotros vamos a tener una velocidad horizontal de 87.5 y esto me queda en metros sobre segundo. Ahora sí, yo ya tengo unidades consistentes en el problema. Antes de continuar, es muy importante que nosotros definamos un origen. En mi caso, yo voy a definir el origen justamente aquí. Este va a ser el origen y hacia arriba y hacia la derecha voy a tener valores positivos, ya sea en la velocidad, en la aceleración o incluso en la misma posición. Una buena práctica en la dinámica, como ya lo hemos visto anteriormente, es colocar las ecuaciones de movimiento, con el objetivo de nosotros poder apreciar con qué variables contamos y cuáles son las variables que nosotros podemos obtener. Las ecuaciones de movimiento para este sistema serían las siguientes. La velocidad en Y es igual a ¿qué? Es igual a la velocidad inicial en Y más la gravedad por el tiempo. También vamos a tener que la posición es igual a la posición inicial más la velocidad inicial en Y por el tiempo más un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. También vamos a tener que la velocidad al cuadrado en Y es igual a ¿qué? A la velocidad inicial en Y al cuadrado más 2 veces la gravedad por el cambio de posición. Estas ecuaciones corresponden al movimiento uniformemente acelerado, es decir, al movimiento que se dé en dirección del eje Y. Sin embargo, con el eje X, pues sabemos que vamos a tener un movimiento uniforme solamente. Por lo tanto, vamos a decir que la velocidad en X es igual a la posición en X o a la distancia entre el tiempo. Hasta aquí son las ecuaciones de movimiento que nosotros vamos a utilizar. Y veamos qué velocidades, o más bien qué variables tenemos y qué podemos encontrar. Como pueden apreciar, ingenieros, yo no conozco la velocidad final. Entonces, conozco la velocidad inicial, conozco la gravedad, pero no conozco el tiempo. Por lo tanto, aquí yo tengo dos incógnitas, que es la velocidad en Y y el tiempo, y una sola ecuación. No voy a utilizar de momento esta primera ecuación. Sin embargo, si nos pasamos a la segunda ecuación, podemos apreciar que contamos con la posición final, la posición inicial, velocidad inicial,
y la gravedad. Entonces, nosotros vamos a poder obtener el tiempo que tarda en caer el agua desde A hasta B. Ahora lo que vamos a hacer es sustituir en esta ecuación los valores para poder determinar el tiempo. La posición final, ¿cuál es? Podemos apreciar que la posición inicial es A y la posición final se encuentra en B, es decir, una vez que el agua ya ha caído en el punto B. Por lo tanto, la posición final es igual a 0. Y esto es igual a la posición inicial. La posición inicial podemos apreciar que es de 80 metros. Observen cómo este valor es positivo, ya que se encuentra por arriba de mi origen. Después vamos a tener que es más la velocidad, que es de 87.5. Pero mucha atención, ingenieros, porque esta velocidad es velocidad horizontal. Esta velocidad es velocidad horizontal y aquí me están solicitando a mí la velocidad en Y. ¿Qué quiere decir esto? Pues presten mucha atención. Como el avión va volando en una posición horizontal, eso quiere decir que la velocidad en Y es igual a 0. Así es. Al no haber un movimiento vertical en Y, entonces esa velocidad es igual a 0. Por lo tanto, este término se va a hacer 0. Después vamos a tener nosotros que es menos. ¿Y por qué menos? Porque la gravedad es un vector que va hacia abajo. Recuérdenlo. Y yo estoy diciendo, o yo dije inicialmente, que los vectores hacia arriba y hacia la derecha iban a ser positivos. La gravedad va hacia abajo. Por eso pongo el signo negativo y vamos a tener que es menos 1/2 de la gravedad, que es 9.81. Estos son metros sobre segundo al cuadrado. Y esto lo vamos nosotros a multiplicar, ingenieros, por el tiempo al cuadrado. Observen cómo los datos que estamos obteniendo corresponden al movimiento vertical. Ninguno de esos datos corresponde al movimiento horizontal. Entonces, Inges, de aquí nosotros vamos a poder decir que la t cuadrada, ¿a qué sería igual? Pues vamos a tener que pasar esto hasta el otro lado y vamos a despejar. Vamos a tener que es 80 por 2 y esto lo vamos a dividir entre 9.81. Entonces, nosotros vamos a tener t al cuadrado igual a 16.30. Las unidades son segundos al cuadrado. Entonces, de aquí, ingenieros, es necesario que yo despeje la t. ¿Y cómo hago eso? Pues simplemente voy a sacar raíz cuadrada. Ese cuadrado lo paso hacia el otro lado, pasaría como si fuera una raíz cuadrada, y el tiempo va a ser de 4.038 segundos. Hasta aquí yo ya tengo el tiempo que tomó que el agua llegara desde A hasta B solamente por efecto de la gravedad. Si hubiera algún otro factor que impulsara el fluido hacia abajo, entonces estas ecuaciones quedarían invalidadas con esta forma que nosotros pusimos. Sin embargo, como solamente está actuando por efecto de la gravedad, estamos en lo correcto. Una vez que yo ya sé el tiempo que va a tardar, pues yo ya puedo encontrar esta distancia. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos, Inges, que la velocidad en X es igual al cambio de posición, que en este cambio es la distancia d, como pueden ver, entre el tiempo. Observen cómo los datos que vamos a introducir tienen que ver solamente con el movimiento horizontal. Tal es el caso de la velocidad y de la distancia. El tiempo es un escalar, ingenieros. Entonces, no necesitamos forzosamente decir que el tiempo va en una o en otra dirección. Entonces, de aquí, nosotros vamos a despejar esa distancia. Y la distancia es igual a 87.5 metros sobre segundo. Y eso nosotros lo vamos a multiplicar por el tiempo. ¿El tiempo de cuánto es? De 0.38 segundos. Y entonces, ingenieros, con esto
nosotros vamos a tener una velocidad una distancia de 353.37 y esto me queda expresado en metros. Y listo, ingenieros. Hasta aquí nosotros sabemos que cuando el avión lleve una distancia horizontal de 353 metros, es momento de empezar a soltar el agua de tal manera de que desde A va a llegar el agua y va a empezar a caer en el punto B para poder apagar ese incendio. Con esto, ingenieros, hemos terminado todo lo que el problema nos había estado solicitando. Por lo tanto, te invito a suscribirte a este canal y ver cada una de las listas de reproducción que aparecen en él. Seguramente van a ser de gran utilidad en tu estancia como estudiante de ingeniería. Así que regálanos un like, comparte los videos y te deseamos mucho éxito. Que la fuerza te acompañe.